Se suspendió, ¿no? Entonces, mientras tanto, tenemos que seguir nosotros avanzando. ¿Sí? Vamos a esperar unos 2 minutos más para que sus compañeros se agreguen. Ok. Quedamos en... Vamos a hacer práctica ahora ya. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Y vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Bien. Yo creo que todos los alumnos deben saber, ¿no?, que se ha suspendido el referendo, por lo tanto, entonces deberían estar esperando para que lo habilite el aula virtual. Entonces vamos a compartir pantalla. Esperaremos que sean las 7:10 porque reclaman, ¿no? Bien. Voy a compartir pantalla, jóvenes. Listo. ¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Ahora. Estamos viendo. Listo. Ahora sí, ¿no? Ok. Dice lo siguiente. Vamos a hacer ejercicio. Se tiene el siguiente conjunto de datos, que se trata de los pesos en kilogramos, de un grupo de 60 personas. Punto aparte. Inciso A dice, ¿no? Calcular, no, organizar los datos. Organizar los datos en una clasificación de datos. Inciso B, grafique la frecuencia simple. Grafique la frecuencia simple con barras, en barras, histogramas y diagramas de sectores. Los datos son 40, no 60 personas, son 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68,
¿Cuánto hay? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 60 falta. 68, 69, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 90. Pero aquí vamos a colocar todavía varios, ¿no? De 55 y varios de 55, 55, 56, 67, 57, 58, 60. Esos datos los vamos a colocar. ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 40 datos no vamos a colocar aquí. ¿Bien? 40 datos. Listo. Ahí están los datos jóvenes. Vamos a centrar estos datos. Vamos a colocar dentro de una tablita. Y lo vamos a hacer más chiquitito. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes, para hacer esos datos? Hay que ordenarlo primero. Ordénenlo de menor a mayor. Después, Clasificarlo en una tabla. listo. Mientras ustedes resuelven, esta va a ser la pregunta número 1 y esta va a ser la pregunta número 2. 1, ¿sí? Punto y yo. Y la pregunta número 2. Vayan resolviendo este ejercicio. Hay que ordenar de menor a mayor primero. Después hay que construir una tablita. Encontrar la frecuencia simple y graficar. Frecuencia, ¿no? Frecuencia, dice aquí. Listo. Bien. Para el siguiente conjunto de datos, para el siguiente conjunto de datos, que se trata de los sueldos y salario de una empresa, de 40 empleados, pongámosles más, o menos, ¿no? 20 empleados. 20 empleados. Al siguiente conjunto de datos, que se trata de los sueldos y salarios de 20 empleados, se pide, dos puntos aparte, inciso A, calcular la media aritmética, coma, la mediana, coma, la mediana, la moda y la moda, ¿no? La moda. Inciso B, calcular la media geométrica, la media armónica, la media geométrica, la media armónica y la media geométrica, la media armónica y la media atómica. Me olvidé.
Media cuadrática, ¿no? La media y la media cuadrática. Para una clasificación de datos. Ahí está. 3, incisos. Cálculo, inciso C, ¿no? Calcula calcular el primer cuartil, coma, segundo cuartil, coma, y el tercer cuartil. El percentil 25, coma, el percentil 55, 50, y el percentil 70, coma, y el percentil 90. Y el percentil 90. Listo. Esta es la pregunta número 2. Los datos son los siguientes, son los sueldos y salarios, ¿no? Bien, los sueldos van a ser de $250, 180, 320, 350, 370, 400, 400, 450, 500, 560, 580. ¿Cuánto ahí? Son 20, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí va a ser 600. Otra vez 250, 280, 280, 300, 350, 420, 420, 550, 460, 600, 600, ¿no? No hace mucho, 2, 4, 2, 14, 18, 19, 20, ya está. Aquí, 580, ¿no? 80, y otra vez lo borramos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí están los 20 datos. ¿Sí? ¿Cómo lo harían ustedes, jóvenes, esto? Resuelvan, jóvenes. Aquí dice, fíjense, en el segundo, la pregunta dice, calcular la media geométrica, la armónica y la media cuadrática para una clasificación de datos. Entonces, aquí calcular la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados. Aquí vamos a datos agrupados. La moda para datos agrupados, entre paréntesis, la moda y la mediana. Punto seguido, ¿no? Aquí faltaría punto seguido.
Calcular la media aritmética, la mediana y la moda, coma. Y para datos agrupados, coma. Y para datos agrupados, la moda y la mediana. Ahí está. Tiene 10 minutos, jóvenes, para resolver esos prácticos. Aquí no aclara, ¿no? También calcular el cuartil, primer, segundo, tercer cuartil para datos agrupados, ¿no? Para datos agrupados. No se olviden que los datos agrupados hay que construir una tablita. ¿Sí? Hay que construir una tablita. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre eso? Para el primer caso, por ejemplo. ¿Cómo resolvería en primer caso? Bien, ¿están resolviendo, jóvenes, o no? Hola. Sí, licenciado, estamos en eso. Ok. Entonces, primer caso, lo que tienen que hacer ustedes es organizar los datos de menor a mayor. Todos los datos. Para luego construir una tablita, ¿no? Entonces empezamos 45, 45. ¿Cuántas veces 45 hay? Después, ¿cuántas veces 46? Tienen que buscar esto, ordenar. Porque aquí están datos no ordenados. Y lo mismo para los otros datos no ordenados. Ahora sí, el examen va a ser en horario de clases, según nos han dicho. Hay que tratar de resolver estos dos ejercicios en el menor tiempo posible, ¿no? Pero bien hecho. Ok, jóvenes. A ver, otro dato más, otro ejemplo. Ya lo vamos a copiar este ejercicio aquí. Lo vamos a resolver más rápido, ¿ya? Control V. Entonces vamos a ordenar los datos. 45, 45.
Después viene cuántas veces, 46. Solo una vez. 47 una vez. 49 una vez. 50 una vez. Y 55, ¿cuánto? 51 una vez. 53. 54. 55. 1, 2, 3, 4. 55, 55, 55, 55, 4. 56. Una vez. 57, dos veces. 57, dos veces. Ya, 58. Tres veces. 58. 58, 58 y 58, ¿no? Suprimir tres veces. Después 59 una vez. Listo. 59 una vez. 60. 65. 66. 67. 68. 68 una vez. 69 dos veces. 69. 69. 70 una vez. 70 una vez. 60 dos veces. Aquí lo vamos a poner. 62 veces, ¿no? 60, 65, 66, 67, 68, 69, 69 está bien. 70 está bien. 75 una vez. 75 una vez. 76 una vez. 77 una vez. 78 una vez. 79 una vez. 80 una vez. 85 una vez. Ya dos veces 85. 87 una vez. 88 y 90. 88 y 90. Ya están ordenados. Necesitamos calcular el rango. ¿Sí? Primero el rango. El rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuánto es 45 menos 90? ¿No? 90 menos 45. Entonces aquí tenemos 40 menos 95. 45 el rango. ¿Sí? Necesitamos calcular n. ¿Cuánto es n? ¿Cuántos valores hay aquí? ¿Cuántos valores hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 dijimos, ¿no? 40, n es 40. 40. Necesitamos calcular la raíz de 40. Entonces, raíz cuadrada de 40 es 6,32, 7 directamente. 7. Bien. Acá es la raíz cuadrada de 40, ¿no? El valor de K va a ser 7. Listo. Necesitamos calcular la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser igual al rango dividido entre, es decir, 40 entre 45 entre 7, ¿no?
45 dividido entre 7. Va a ser de 7. De nuevo, 45 dividido entre 7. Sí, de 7. Lo vamos a redondear a 7. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces, ¿qué son pesos en kilogramos? Pesos en kilogramos. El límite inferior. Límite superior. Límite superior. Bien, el 45 ahora. 45. 7 serían 52. De 52 más 7, 59. 59 más 7 sería 66. 66 más 7 serían 73, ¿no? 66 más 7, 73. 73. 73 más 7, 80. ¿Cuántas categorías de datos tenemos que organizar? 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Falta todavía. Pero los datos están hasta 90, ¿no? De 80, entonces de 80 a 87. De 87 más 7, 94. Ahí es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Aquí va a ir la marca de clase. Aquí la amplitud de clase. ¿Sí? La amplitud de clase es 7, 7, 7, 7, 7, 7 y 7. Ahora vamos a encontrar la frecuencia simple. Entre 45 y 52, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entre 52 y 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Entre 59 y 66. 1, 2, 3, 4, 5, 5. A ver. 1, 2, 3, 4. 4. Entre 66 y 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Entre 73 y 80. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entre 80 y 87. A ver qué dice. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Entre 80 y 87. 1, 2, 3. 3. Entre 87 y 90. Y 90. Y 4. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3. 3. Sumado esto tiene que ser. A ver. 40. Cabalito. Y en la marca de clase, ahorita esto lo sacamos rapidito, ¿no? Suma, abre paréntesis. Suma, abre paréntesis. Listo. Este más este valor de aquí. Cierra paréntesis. Todo esto es entre 2. Listo. Bueno, ¿qué hacemos? Todo esto lo cerramos así. Así. Este valor lo cerramos ahí. ¿Sí? Todos estos valores de aquí. Los centramos. ¿Verdad? Estos son listo. Ahora todos estos valores van a ser así. Listo. ¿Qué nos pide? A ver, ¿qué nos pide? Dice, organizar los datos en una clasificación de datos. Ya está. Grafique la frecuencia simple en barras
diagrama y diagrama de sectores, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es el gráfico que vamos a graficar? En realidad, el gráfico que vamos a graficar es la marca de clase y la frecuencia simple. Esto, como lo hemos hecho con fórmula, hay que cortar, ¿no? Cortar. Y vamos a traer aquí cita. Control B. Este lo hemos hecho así sin fórmula, pero igual lo podemos cortar y lo traemos ahí. Listo, vamos a graficar. Nos vamos a insertar, porque nos pide primero en barra, ¿no? Ya vamos a elegir las barras. Listo, ahí está. Entonces aquí se pone nombre completo, tiene que ir, ¿no? Pesos en kilogramos, ¿no? Pesos en kilogramos. Ya. Listo, ya está. Pero aquí está el gráfico de este azul, el valor es de X. Entonces el valor de X. ¿Qué hacemos? Entonces le ponemos X1. X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. Listo, estos son los histogramos. O digamos las barras. El mismo ejercicio lo vamos a graficar para histogramas, ¿no? Listo. Ahí está. Aquí, peso en kilogramos, ¿no? Listo. ¿Qué está pasando? Pesos en kilogramos. Listo. Para diagrama de sectores. El mismo gráfico. Y así. El mismo gráfico. Lo voy a insertar. Y busco una torta que a mí me agrade. Que tenga los porcentajes, sí. Tenga los porcentajes. Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Vemos que el 30% corresponde a la segunda categoría, ¿no? Pesos en kilogramos. Listo. ¿Cuál sería la interpretación de este ejercicio? Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? Aquí nos damos cuenta que el 30% de 40 personas cuyo peso en kilogramos tienen como promedio de, ¿no? 53,54,5 corresponde a la segunda categoría, ¿no? Listo. Esos son los tres gráficos que les pido hoy. Las famosas barras, los histogramas y la famosa diagrama de sectores. Fíjense que va con su nombre. Incluso pueden poner gráfico número 1, peso en kilogramos. Gráfico número 2, peso en kilogramos. Gráfico número 3, peso en kilogramos. Y además el cuadro estadístico, ¿no? El cuadro estadístico. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, todos los gráficos se hace con la marca de clase. Con la marca de clase. Con la marca de clase se hace. No se hace también con los límites inferior y superior. Es más difícil hacer los gráficos. Pero se Ya. puede insertar, se puede hacer gráfico. Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Pero en este caso, mi computadora que tiene la Windows 2010, no puede ser. Si lo coloco aquí, la marca de clase, los valores, han visto cómo cambia, ¿no? Totalmente. Cambia totalmente. Entonces, por esa razón,
Por esa razón, al cuadrito, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer de nuevo, la marca de clase. ¿Sí? Igual suma. Ahora paréntesis, el cuadrito sí o sí tiene que estar, tiene que verse, ¿no? Suma. Este. Más el límite superior, cierra paréntesis, todo esto dividido entre 2, no se olvide que la marca clase es dividida entre 2, ¿no? Listo. Esa es la marca clase. Y la amplitud de clase que lo vamos a copiar aquí para la frecuencia simple, ¿no? 7, 12, 4, 6, 5 y 3. ¿Sí? Este es el cuadrito. Este sí o sí también tiene que verse en el examen, este cuadrito. O sea, la tablita que pedimos, ¿no? Ahí está. Ahí está, jóvenes. Este cuadrito que se llama clasificación de datos, datos ordenados. La frecuencia simple y tenemos gráfico. No se olviden que para graficar necesitamos sí o sí la marca de clase y la frecuencia simple. Listo. Hasta ahí son. Licenciado, buenos días. ¿Cómo hizo para calcular la amplitud de clase? La amplitud de clase Sí. se divide, para calcular la amplitud de clase se divide entre el rango y el valor de K. 45 entre 7. Divida Ya, 45 dividido entre 7, ¿cuánto sale? 6.42, ¿no es? 6.42. Se lo redondea a 7. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo sacamos la raíz cuadrada de n? Raíz cuadrada de n va a ser raíz de 40. 6,32 sale. Lo he redondeado directamente a 7. Por eso aquí le he puesto 7, 7, 7. Entonces la raíz de n aquí es, el valor de k va a ser igual a la raíz de n. Raíz cuadrada de n. ¿Sí? Entonces, el valor de K nos va a decir en cuántas categorías o clases de datos vamos a organizar estos datos. Así tiene que hacerte. Yo tengo que ver estos datos ordenados, las formulitas como han calculado, la construcción de la tablita y gráfico. Y gráfico. Licenciado, no pasa nada si el valor de K no da un número par. Si da un número exacto, mejor. Si da mejor si el valor de K es un número exacto. Mejor. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender de la cantidad de datos que tenga, porque eso es raíz de n. Raíz cuadrada de n. ¿Sí? Si da un número par. Si es un número par exacto, no hay problema. 8, por ejemplo, o 4, o 6, directo. Pero Y si hay si, decimales, hay que redondearlo al inmediato. por ejemplo, si es 5.40 a 6. Ajá. Aquí divida, pues, por ejemplo, aquí el valor de K va a ser la raíz cuadrada de 40. ¿Y cuánto sale la raíz cuadrada de 40? No le decía porque escuché que era mejor hacerlo a un número impar. Ah, no, pues eso depende, jóvenes, depende de la cantidad de datos. Ustedes no pueden alterar esta cantidad de datos. Ah, ya, gracias. Y tiene que coincidir, fíjense que aquí la pregunta dice 40 personas. La sumatoria de la frecuencia simple tiene que tener 40. No pueden alterar ustedes. No se puede alterar. ¿Sí? Entonces, por eso, la raíz cuadrada de 40 sale 6,32. Directamente lo he redondeado a 7 para organizar estos datos en 7 grupos y das 7 grupos. Entonces, aquí el grupo más sobresaliente, más importante es la segunda categoría y decimos, dentro de este grupo de 40 personas, 12 personas tienen un promedio de 55,5 pesos en kilogramo. 12 personas.
el resto va disminuyendo, y eso es verdad, ¿no? Entre más peso en kilogramos hay menos personas. Entonces, dentro de 52 y 59 kilogramos, o en este caso 55,5, que es el promedio, es el peso normal, ¿no? Bien, el otro ejemplo ahora. El otro ejemplo más sencillo todavía. ¿Sí? El otro ejemplo. Voy a copiar esto. Control V. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ordenar también, ¿no? Ordenar. Bien. 250. ¿Para qué necesitamos ordenar los datos, N? ¿Para qué necesitamos ordenar los datos? ¿O por qué es importante ordenar los datos? Para calcular pues, el rango. Si no organizamos los datos, no vamos a poder calcular el rango. 170, ¿no? Aquí 400. ¿Cuántas veces 400? 200, dos veces. 120. Aquí 350 dos veces. 350 dos veces. Después tenemos 370. Ahora sí. 400 dos veces. 420. 420. 450. 260. 260. 500. 550. 560. 560. 580. Y 600. Listo, ya tenemos el rango. Bien, el rango, entonces, primer paso, el rango. ¿Sí? El rango. Va a ser el valor 600 menos 250. Aquí va a ser 600 menos 250. ¿Cuánto es el rango ahí? 600 menos 250. 350, 350. ¿Sí? N, ¿cuánto es N aquí? N minúscula, ¿no? N son 20. ¿Sí? 20. Raíz cuadrada de 20. Valor de K, ¿no? Valor de K va a ser a la raíz cuadrada de 20. Entonces, raíz cuadrada de 20 va a ser 4,47. 4,47. Entonces, vendríamos directamente a 5. Ahora, la amplitud de clase dice que es igual al rango dividido entre el valor de K. 350 entre 350 dividido entre 5. 70. 70. Listo. Vamos a construir nuestra tablita. Esto se trata de los sueldos de una empresa, ¿no? Pues, límite inferior, límite superior. ¿En cuántos datos, en cuántos grupos vamos a organizar este conjunto de datos jóvenes? 5. En 5, correcto. 250 dice, más 70. Entonces el límite superior va a ser 320, ¿no? 320. 320 más 70 va a ser 390.
390 más 70, 460, ¿no? 390 más 70, 460. 460 más 70, 530. 5, ¿no? 530 más 70, 600, cabalito. Ahí está. Ahora aquí vamos a encontrar la marca de clase, la amplitud de clase y la frecuencia simple. Bien. Licenciado, el último valor del rango no puede dar menos, ¿no? De la tabla. No, no puede. Ok, Cabalito da. Entonces, entre 530 y 600 ya entra, pues, ¿no? Esto. 600. Aquí nos dice 5 categorías de datos. Cabalito está. 1, 2, 3, 4, 5. Este 600, para este último dato tenemos que incorporarlo ahí. ¿Sí? Porque aquí nos está diciendo, a estos 20 datos tenemos que organizarlos en 5 clases o categorías de datos. Listo, y cabalito da. Y cada grupo van a ir organizados de 70 en 70. Bien, la amplitud de clase entonces es 70 para cada uno. Ahora la frecuencia simple. Los sueldos que estén comprendidos entre 250 y 320 serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6. De 320 a 390. Ahí recién entra los 320. 1, 2, 3, 4. 4. Sueldo que estén entre 390 y 460. 1, 2, 3, 4. 4. Sueldo que tenga 460 hasta 530. 1, 2, 2. Sueldo que estén comprendidos en 530 y 600. 1, 2, 3, 4. 4. Listo, ahora necesitamos calcular la marca de clase. Esto va a ser igual a suma, abre paréntesis, este valor más este valor, cierra paréntesis, pero todo esto dividido entre, ¿cuánto? Entre 2. Bien, aquí vamos a calcular la sumatoria. La sumatoria tiene que coincidir solamente 20. No puede haber más. 20, cabalito. Entonces esto lo ordenamos, lo centramos. Este es un solo cuadro. ¿Sí? Eso diferente. Listo. Ahí está. Esto lo centramos. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la media aritmética para estos datos. La media aritmética. Bien. Para calcular la media aritmética, no se olviden que lo voy a hacer aquí. Bien, este ejercicio lo voy a llevar a cortar. Voy a venir aquí. Listo. Control B. Control B. Ahí está. Esa es la pregunta número 2. Para calcular la media aritmética, dice, la media aritmética va a ser igual, dice, a la sumatoria de la frecuencia por X dividido entre N. ¿Y esto qué va a ser igual? Tiene que sumar y multiplicar este por este.
Ahí está la formulita. Para calcular la mediana para datos agrupados, jóvenes, aquí lo voy a hacer. Esta es la media aritmética. Entonces, para calcular la mediana para datos agrupados, la mediana para datos agrupados es así. La mediana va a ser igual al límite inferior más n dividido entre 2 menos la frecuencia sub j menos 1. Todo esto dividido entre la frecuencia sub j menos la frecuencia sub j menos 1 por la amplitud de clase. Por eso es importante, fíjense, la amplitud de clase. Entonces, ¿aquí qué nos falta? La frecuencia acumulada, en realidad nos falta aquí. La frecuencia acumulada, que es 6, 10, 14, ¿verdad? 16 y 20. Faltaría ahí, ¿no? Luego, necesitamos la moda para datos agrupados. Dice clarito. La moda para datos agrupados va a ser igual al límite inferior más, dice, ¿no? A sub 1 dividido entre A sub 1 más A sub 2 por la amplitud de clase. ¿Qué es A sub 1? A sub 1 dice que va a ser igual a la frecuencia sub j menos la frecuencia sub j menos 1. A sub 2 va a ser igual a la frecuencia sub j menos la frecuencia sub j más 1. Bien. La media, nos está pidiendo la media geométrica para datos agrupados. La media geométrica para datos agrupados va a ser igual a la raíz de n por x sub 1 elevado a la frecuencia sub 1 por x sub 2 elevado a la frecuencia sub 2 por x sub 3 y así sucesivamente a la frecuencia sub 3. Y así elevado a la n. La media geométrica. La media armónica para datos agrupados. Entonces, la media armónica para datos agrupados va a ser igual a 1, todo esto dividido entre x sub 1 elevado a la frecuencia sub 1, más, aquí es más, x sub 2 elevado a la frecuencia sub 2, más x sub 3 elevado a la frecuencia sub 3. Y así sucesivamente. Todo esto dividido entre n. Para calcular, esta es la media geométrica, la media cuadrática. La media cuadrática va a ser igual a, para datos agrupados, a la raíz de, ¿no?, la sumatoria de la frecuencia por x sub 1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre n. O sea, aquí la marca de clase, por ejemplo, aquí, 285 elevado al cuadrado por 6. 355 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de todo eso. Listo. Resuelvan eso, jóvenes. Ahora, los percentiles, ya saben cómo calcular los percentiles o los cuartiles para datos agrupados, ¿no? Entonces, aquí, para calcular los cuartiles para datos agrupados,
se tiene la siguiente formulita, ¿no? Se tiene el cuartil va a ser igual al límite inferior más m por n dividido entre 4 menos f sub j menos 1. Todo esto dividido entre f sub j menos f sub j menos 1 por la amplitud de clase. Para calcular los percentiles para datos agrupados. Para datos agrupados estamos hablando. Entonces, el percentil va a ser igual al límite inferior más m por n dividido entre 100 menos la frecuencia sub j menos 1. Todo esto dividido entre la frecuencia sub j menos la frecuencia sub j menos 1 por la amplitud de clase. ¿Alguna pregunta, joven? Esto es para calcular los percentiles. Y esto es para calcular los cuartiles. ¿Cuántas fórmulas tienen que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Para datos agrupados le estoy pidiendo, no estoy pidiendo para datos no agrupados. Si les pregunto para datos no agrupados, entonces lo estoy resolviendo ya el examen. Cada una de estas fórmulas tienen que calcular. Cada una. En el examen va a haber para datos no agrupados. ¿Ah? En el examen va a haber para hacer para datos no agrupados. 1 o 2 preguntas, pero menos puntos va a valer esa. Esta pregunta por lo menos tiene que valer 30 puntos. Aquí, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer aquí? Fíjense, dice, x sub 1, ¿cuánto es? 280, raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 20 ahí. ¿Qué tiene que ser? 285 elevado a la frecuencia de su 1. ¿Cuánto es la frecuencia? Es 6. 6 por 355 elevado a 4 por y así sucesivamente. Esta otra fórmula. Tienen que calcular aquí, tienen que hacer 1, ¿verdad? Todo esto dividido entre 285 elevado a 285 elevado a 6 más 355 elevado a 4 y así sucesivamente. Pero todo esto dividido, ¿cuánto es el total? 20. 20. Este otro, hay que continuar, esta está media. Esto va a ser a la raíz cuadrada de, ¿no? Sumatoria, la frecuencia, 2, dice, ¿no? Por 285 elevado al cuadrado, más la frecuencia. Ah, no es 2 la frecuencia, aquí es 6. Aquí esta es la frecuencia, joven. Es la frecuencia. Entonces aquí sería la frecuencia 6 por 285 elevado al cuadrado. Más, esto es más
¿no? 4, que es la frecuencia, multiplicado por 355 elevado al cuadrado. Más y así sucesivamente. Resuélvanlo estos jóvenes porque puede ser pregunta de examen esta pregunta. Listo, disculpe, para el examen no podemos llevar esas formulitas anotadas. No, dependiendo cómo esté de humor ese día yo. Normalmente no, se prohíbe pues llevar la fórmula. ¿Alguna Licenciado, pregunta? una pregunta. En la fórmula de la media armónica, la fórmula que usted dictó en su clase la anterior vez creo que era F1 sobre X1. Quería... A ver. Aquí está X. A ver, este es para datos agrupados. Para datos no agrupados es un quebrado. Sí, es un quebrado. Ah, Pero ya, ahorita voy a muchas hacer. gracias. Quería Permítame aclarar un eso. segundito, permítame un segundo, voy a revisar primero para que no haya confusión. ¿Ya? Para que no haya confusión. Es entonces para la media armónica. Para la media armónica. Sí, es un quebrado. Esto es un quebrado. ¿Sí? Aquí lo marcaremos así. Una X, así. Ahí se entiende que es un quebrado, ¿no? Lo borramos también, lo podemos borrar para que no haya confusión. Entonces, esta es la frecuencia sub 1 sobre X sub 1 más la frecuencia sub 2 sobre X sub 2. Todo esto dividido entre N. Entonces, 6 entre 2,85 más 3,55, así sucesivamente, ¿no? Si lo multiplicamos N por 1, va a ser N ya aquí, ¿no? Aquí va a ser N ya. Entonces, aquí va a ser, por ejemplo, la frecuencia aquí es 6 dividido entre 2,85 más 4 dividido entre 3,55, así. Y así sucesivamente. Y aquí es 20, ¿no? Como la pregunta, aquí va a ser 20. Entonces, que aquí tiene que factorizar, ¿no? Encontrar un método de Ruffini. Método de Ruffini tiene que utilizar aquí. Aquí está bien, aquí está bien. Bien, jóvenes, resuelvan ese ejercicio para el próximo lunes. El lunes continuamos con la unidad número 4. Disculpe, licenciado, ¿Sí? en la media geométrica, cuando uno lo pone en la calculadora, la fórmula esa de raíz de 20, ¿tiene que ponerlo todo directo o hacerlo parte por parte? Digamos, 285 a la sexta y después 355 a la cuarta y después sacarle la raíz, porque me sale 8,6 por 10 a la exponente de 10. Está en notación científica. Bueno, ahí depende, hay calculadoras que lo calcula directamente. Hay esas, la 9000, por ejemplo, la calcula 9600, 9200. Entonces, ese tipo de calculadora calcula directamente. Usted introduce los datos, se lo calcula directamente. Pero hay calculadoras que les va a dar error esta cantidad. Por ejemplo, 285 elevado al cuadrado por 6 más, es una cantidad enorme. Raíz cuadrada de eso le va a salir error. Sí, porque en anterior ejercicio, cuando estábamos haciendo con usted, me salía error. Error le va a salir. Esas calculadoras están solamente para calcular datos muy pequeños. Entonces, ¿qué calculadora me recomendaría que debería La comprar? 9000, pues. Hay una calculadora FX 9000. Esa calcula estos valores altísimos. Y aquí, por ejemplo, cuando calcule la media geométrica, 285 elevado a la sexta por 355 elevado a la cuarta por 425 elevado a la cuarta, así, se va a hacer una cantidad
inmensa y raíz de 20, le va a salir error. O sea, para estas cantidades grandes, para este tipo de fórmula es mejor las calculadoras, las 9600, 9200, no me acuerdo bien. O sea, su capacidad de esa calculadora les da para aplicar esta fórmula. Ah, ya, gracias, licenciado. Entonces, ojalá que consigan, ¿no? Eso, porque el día del examen no hay su tía. No hay que préstame borrador, que préstame la fórmula, no hay su tía ahí. Bien, jóvenes. Licenciado, ¿y cuándo va a ser el día del examen? Bueno, según la fecha calendario que nos han dado va a ser a partir del 14 de mayo. Presencial. Sin embargo, nosotros vamos a seguir avanzando. ¿No? Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, aquí para calcular la mediana, dice aquí, n dividido entre 2. Aquí va a ser, por ejemplo, 20, entre 2 va a ser 10. Aquí justo da 10. ¿Cuánto va a ser límite inferior? 320. El anterior es 6. El después es 14. ¿No? Por la amplitud de clase 70. Este ejercicio así queda, fíjense. Este de aquí, lo voy a hacer con este color. Aquí voy a dividir, para darme cuenta por dónde voy a ubicar, 20 entre 2 es 10. Entonces ya me estoy dando cuenta que por ahí iba a pasar. Por lo tanto, el límite inferior es 320. 320. Más. Aquí 20 dividido entre 2. Menos la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? Es 6. 6. Todo esto dividido entre f sub j, que es 10 aquí. 10. 10 menos 6 por 70. Listo, ya está la medida. Para este otro ejercicio, la moda. La moda es el valor que más se repite. Y aquí el valor que más se repite, ¿cuánto es? 6, ¿sí o no? 6. Es decir, 6 funcionarios tienen un promedio de 285. 6 funcionarios. Así sean valores altos. Entonces aquí A sub 1, F sub J va a ser 6. 6 menos 0 va a ser igual a 6. Y aquí va a ser, entonces, 10, fíjense, el inmediato. 6, digamos, 6, aquí es 6. Menos el inmediato. ¿Cuánto es el inmediato? 10. ¿No? 10. Entonces aquí, más 1 dice, 10. Entonces tiene que ser al revés, pues, ¿no? 10 menos 6 tiene que ser aquí. Entonces, eso hay que fijarse, jóvenes, porque aquí dice f sub j menos f sub j más 1. Entonces, pero si f sub j es 6 aquí, la frecuencia acumulada, y el inmediato es 10, entonces al revés tenemos que sacar, ¿no? Tenemos que sacar aquí 10 menos 6. Nos quedaría 4. 6 entre 4, entonces, ¿no? Entonces aquí dividimos. Aquí va a ser esto, aquí va a ser arriba 6, aquí va a ser 6, más 4, más menos 4 sale 0. Es más 4, 10, 6 entre 10, sacamos mitad, pues, ¿no? Tercera, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Entonces 3 quintos sale, por 70 más el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior ahí? 250. Eso tiene que fijarse ahora. No se olviden, la moda es aquel valor que se repite n veces. Por eso aquí nos fijamos en la frecuencia simple, 6.
es el valor es decir, 6 personas existen aquí que ganan $285 de promedio. 6. Y esa va a ser la frecuencia más alta. Si este 6 estuviera en medio, ahí va a ser. Si fuera al final, ahí va a ser. ¿Alguna pregunta? Ok, jóvenes, quedamos ahí entonces. Este ejercicio lo voy a guardar. ¿No? Aquí vamos a hablar de cambiar nombre. Más 210, ¿no? Más 210. ¿Qué grupo es? ¿E9? Sí, E9, ¿no? Ahí está. Para no perderlo porque he cambiado de máquina. Ya está grabado. ¿Alguna pregunta, Dona? ¿Alguna pregunta? Bien, queremos calcular la media aritmética. Entonces, aquí fíjense. ¿Cómo se calcula aquí la media aritmética? Aquí falta primero la frecuencia acumulada. Sí, la frecuencia acumulada siempre va a ser mayor. Entonces aquí va a ser 6 más 6, ¿no? Más 4, 10. Más 4, 14. Más 2, 16. Más 4, 20. Cabalito, fíjense. ¿Sí? La frecuencia acumulada es exactamente igual a la sumatoria total. Listo. Entonces, la media aritmética. Aquí en Excel hay que escribirlo o hay que también insertar la media aritmética, ¿no? Entonces, la media aritmética, así se hace. Igual, ¿no? Entonces, aquí va a ser, dice, a la sumatoria de X por la frecuencia dividido entre N. Entonces, aquí va a ser igual suma sobre paréntesis este valor por este valor por este valor, cierra paréntesis, todo esto entre 20. Cierra paréntesis. Pero de este conjunto de datos. Más falta aquí. ¿No? Más este valor por este valor. Más este valor, ese valor por este valor. Más este valor por este valor. Más este valor. Claro. Ajá, ¿qué hemos hecho? Está mal. Está mal, ¿no? Está mal. Está mal, sí, lo correcto está mal. Sí se hace una. Sí se hace, miren. Este valor por la frecuencia. Por ese valor. Más este valor por valor. Más este por este. Este por este. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Todo eso dividido entre este valor. Esa es la media aritmética. 404. Ahora, si no quieren hacer ustedes eso, pueden hacer, multiplicar aquí X por F.
por la frecuencia, listo. Entonces lo calculan aquí, ¿no? Arroba suma, abren paréntesis, multiplican este por este de aquí. Cierran paréntesis, enter, y lo jalan. Lo jalan. ¿Sí? A ver, este. G, ¿no? Está bien. Entonces aquí calculan sumatoria. Suma. Entonces, más rápido todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hacen aquí? En vez de hacer todo ese procedimiento, agarran igual suma, abren paréntesis, ¿verdad? Este total entre este total de aquí. Cierran paréntesis y listo. Ahí está. Totales con totales. Ahora, la mediana es más costoso, ¿no? La mediana es aplicar fórmula. Listo, jóvenes, con esa aclaración, entonces, pueden hacer, ¿no? La mediana, la moda para datos agrupados es fórmula. Los primer cuartil, segundo cuartil es fórmula. No hay otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de los datos originales, ¿no? Organizando los datos para ambos casos. Aquí. Partimos de aquí, organizamos los datos dentro de una tablita de menor a mayor y lo hacemos, ¿no? Este de aquí. Por orden. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, hemos organizado los datos de menor a mayor, hemos construido nuestra tablita. Ya cuando ya tenemos la media aritmética, ahora la mediana, la moda, todas esas cosas. Ok, jóvenes. Si no hay pregunta, guardaremos este documento entonces como práctica de examen, ¿no? 210. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hello. ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta? Incluso les puede pedir graficar. Graficar. ¿Cuáles serían los valores para graficar, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta? Ok, jóvenes, continuamos el día lunes, ¿ya? Dice que el silencio acepta todo. Ok, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.